Hola, hoy vamos a hablar de modelos de partición modal. En el contexto de la modelación de demanda por transporte, hemos visto distintos modelos. El modelo de generación de viajes, que nos permite predecir los OSUNI y los DSUJ, el modelo de distribución de viajes, que nos permite predecir la matriz origen-destino, y hoy vamos a ver cómo se modela la partición modal. El modelo de partición modal nos tiene que decir, dada una matriz origen-destino de viajes para un cierto periodo, propósito y tipo de persona, ¿qué proporción de usuarios va a utilizar los distintos modos? Por ejemplo, si miramos datos de la última encuesta origen-destino en Santiago, la EOD 2012, podemos ver ahí que hay un porcentaje de usuarios que utiliza el modo automóvil particular, hay un porcentaje de usuarios que utiliza transporte público, hay un porcentaje de usuarios que utiliza taxi colectivo, taxi básico, otros modos. También hay un porcentaje importante que camina como modo de viaje, eso es utilizar el modo caminata, y hay un porcentaje todavía menor, por lo menos en esta medición del año 2012, que utiliza el modo bicicleta. De esa manera se reparten en los distintos modos los 18 millones de viajes que se realizan diariamente en Santiago. Si queremos ver datos un poquito más recientes, aquí tenemos las validaciones BIP en el periodo entre 2020 y 2024. Ahí vemos cómo se observa una caída muy fuerte del uso de transporte público, particularmente durante el periodo de pandemia, y de ahí ha habido una recuperación que ha sido paulatina, alcanzando en el año 2024 allá cerca de 5 millones de viajes que se reparten en proporciones muy parecidas entre bus y metro. Ustedes pueden ver ahí cómo la línea celeste son las transacciones en metro y la línea azul son las transacciones en BIP. Ambas alcanzan del orden de los 2 millones de validaciones diarias, 2 millones de pasajeros, y está abajo, ¿no es cierto?, con un porcentaje menor el tren, que también es parte del sistema integrado de transporte público de la región metropolitana. Recientemente se ha alcanzado un récord de viajes en el sistema integrado de transporte público. Ahí pueden ver una noticia que apareció el 8 de abril de 2025 en el diario La Tercera, donde dice que se registraron en marzo más de 60 millones de validaciones y eso implica más de 5 millones de pasajeros diarios. Eso es una noticia muy importante porque muestra cómo ha ido aumentando el uso de transporte público como modo de viaje. Ahora, lo que nosotros vamos a hablar hoy día es cómo modelar eso, cómo representar esas decisiones que toman las personas para poder predecir qué es lo que va a pasar en los próximos meses, en los próximos años, qué va a pasar cuando se inaugure una nueva línea del metro, qué va a pasar cuando cambie la estructura tarifaria, qué va a suceder si sube el precio del combustible, de los estacionamientos, por ejemplo, ese tipo de variables. Tenemos que saber qué va a pasar con la partición modal, cómo la afecta. Para eso, el modelo que se utiliza es un modelo que mide al individuo y nos apoyamos en la teoría del consumidor, que es una teoría que tiene la economía, que nos dice que las personas buscan maximizar su utilidad individual. Cada uno de nosotros busca maximizar su utilidad individual. Ahora, ¿de qué depende esa utilidad? Bueno, depende de muchas variables, pero uno lo puede sintetizar en dos muy importantes que son el dinero o los bienes que yo puedo comprar con el dinero y por otro lado el tiempo y a qué actividades yo puedo asignar tiempo. Para eso vamos a utilizar una teoría que se llama teoría de elecciones discretas. ¿Por qué vamos a usar teoría de elecciones discretas? Porque la elección de modo de viaje es una elección discreta. ¿Qué significa que es una elección discreta? Que yo voy a elegir un modo u otro. No puedo elegir un pedacito de un modo, no puedo describirlo como una variable contigua, sino que yo o uso transporte público, o uso automóvil particular, o caminata, o bicicleta. Bueno, ¿cómo funciona la teoría de elecciones discretas? Nosotros vamos a representar esta elección
como un proceso de maximización. Hemos dicho, ¿no es cierto?, que las personas buscan maximizar su utilidad y esa utilidad depende de los bienes que yo consuma, que están ahí representados por una X, y depende también de los atributos o características de la alternativa discreta que elijo, que es lo que está en esta ecuación representado como Q sub I. Entonces yo maximizo y este problema de optimización tiene un conjunto de variables de optimización que son las variables X, que es el vector de consumo de los distintos bienes, y otra variable de optimización que es el índice I de la alternativa que yo voy a elegir para maximizar de manera conjunta la utilidad individual que depende de todos estos factores. Ahora, este proceso de maximización no es estricto. Yo tengo algunas restricciones. Una de ellas es la restricción de ingreso. La suma de todos los bienes que yo consuma, multiplicado por su precio, más lo que yo gasto en la alternativa discreta, por ejemplo, en el modo de viaje, más lo que gasto en transporte, tiene que ser menor o igual que mi ingreso. Yo no puedo sobrepasar mis ingresos. Y por otro lado, otra restricción que tengo que imponer es que la cantidad consumida de cada uno de los bienes no puede ser negativa, tiene que ser mayor o igual que sea. Y por último, para describir mi problema de optimización, yo tengo un conjunto de alternativas disponibles, entre las cuales yo puedo elegir el modo de viaje. En el caso, por ejemplo, de la elección de modo de viaje en Santiago, esas alternativas disponibles son automóvil particular, transporte público, taxi colectivo, taxi, caminata, bicicleta, las que veía, por cierto, listadas en la encuesta vigente aquí. En otros casos puede haber otros modos. En algún momento a futuro, ¿no es cierto?, vamos a tener también teleférico, por ejemplo, como una de las alternativas disponibles. Ahora, esta maximización la vamos a entender como un proceso que se realiza en dos etapas. En una primera etapa, yo voy a realizar la optimización sobre los bienes consumidos X y voy a tener una restricción que va a hacer que la suma de lo que yo consuma en cada uno de los bienes multiplicado por el precio de cada uno no puede sobrepasar el ingreso que yo tengo menos lo que gasté en transporte, que en este caso lo representamos como C sub I. Y también está, ¿no es cierto?, la restricción de no negatividad. Ahora, si yo resuelvo ese problema de maximización, puedo encontrar el vector de bienes que maximiza la utilidad. Y eso sería mi X asterisco de I menos I, que es el ingreso disponible, y el vector de precios P. Al reemplazar ese X óptimo en la función de utilidad, yo obtengo el nivel de utilidad que puedo alcanzar. Y eso es lo que se llama la función de utilidad indirecta condicional. La función de utilidad indirecta condicional depende de el ingreso menos el costo, es decir, el ingreso disponible, del vector de precio y de los atributos que describen la alternativa discreta, en nuestro caso, el modo de viaje o el modo en el cual me transporto. En una segunda etapa, yo tomo esta función de utilidad indirecta condicional y busco cuál es la alternativa discreta I que me entrega el máximo valor del P. Y con eso voy a encontrar el conjunto de X y la alternativa Y que maximiza la utilidad individual. Este es mi marco de modelación. Ahora, ¿cómo represento esta utilidad Q sub I? ¿Cuál es la utilidad que entrega la alternativa Y? Esta es una utilidad que depende de muchos factores y van a haber algunas variables y elementos que yo voy a poder observar y otras que no. Por ejemplo, yo supongo que la utilidad que entrega el modo de viaje depende, ¿no es cierto?, de las características de ese modo, como la comodidad, el tiempo de viaje, el tiempo de espera, el tiempo de acceso, pero también puede depender de otras cosas que yo soy capaz de observar, lo soy capaz de recoger. También van a haber diferencias entre individuos, a lo mejor no todos lo van a valorar de la misma manera. Entonces, para reflejar todo eso, la manera de representarlo es que yo voy a decir que la función de utilidad
tiene dos componentes. Una componente que yo puedo observar, que se llama B sub IQ, y una componente no observable, que es una componente aleatoria, un término de error, epsilon sub hipo, donde Q es el individuo e I es la alternativa a la cual estoy calculando la utilidad. Por ejemplo, esta función B sub IQ podría ser una función lineal. Esto es lo que se llama una función de utilidad compensatoria, donde yo tengo la suma de atributos X, que son las características del modo de viaje, por ejemplo, multiplicado por los parámetros θ sub KI, que son la utilidad marginal de cada uno de esos atributos. Y eso representa cuánto aumenta la utilidad al aumentar en una unidad el atributo X. Si este atributo es una variable que es relativa, como por ejemplo el tiempo y costo, este θ va a ser negativo, porque significa que esa variable genera en realidad desutilidad. Ahora, ¿cuáles van a ser las variables que yo tengo que incorporar en mi modelo? Bueno, todas aquellas que influyan en la utilidad de viajar. Hemos hablado de el costo, el tiempo de viaje, tiempo de espera, tiempo de caminata. Sería interesante también poder incorporar cosas como la comodidad, el hacinamiento, la seguridad, la varianza, la variabilidad del tiempo de espera, también es muy importante. Hay distintas variables que se pueden incorporar ahí y eso es lo que hace la persona que está desarrollando o definiendo un modelo de partición modal. Ahora, una vez definidos los X y estos parámetros, supongamos que tengo una función lineal como esa de B sub IQ. Lo que mi modelo representa, por lo que mi modelo tiene que representar, es la probabilidad de que el individuo U elija la alternativa I dentro de su conjunto de alternativas disponibles A sub Q. Ahí yo tengo que eso va a ser igual a la probabilidad de que la suma de B sub IQ más epsilon sub IQ sea mayor o igual que B sub JQ más epsilon JQ para todo J y en A sub Q. Esto yo no puedo dar vuelta y lo puedo expresar como la probabilidad de que el error de la alternativa J menos el error de la alternativa I sea menor o igual que la diferencia de las utilidades determinísticas de I y de J. ¿Cuál es la ventaja de escribirlo de esa manera? Que yo tengo acá en el lado izquierdo dos variables aleatorias, ¿no es cierto?, que las estoy optando, y en el lado derecho tengo dos constantes, que son B sub IQ y B sub J. Ahora, esta probabilidad depende de cuál sea la distribución que yo suma para los epsilon. Si yo asumo que los epsilon distribuyen normal, que es una distribución que ya vimos, ¿cierto?, en los modelos de generación de viaje, una distribución bastante conocida, que aparece con cierta frecuencia en la naturaleza, cuando tenemos que se suman factores independientes e idénticos. Si yo tengo que los epsilon distribuyen normal multivariada, mi función de probabilidad de que el individuo Q elija la alternativa I dentro de su conjunto de alternativas disponibles me da esa fórmula que está ahí, que es la integral de la normal multivariada. Ahora, la integral de la función normal de probabilidad normal multivariada es un problema no tan simple porque es un problema que no tiene solución analítica, solo puede ser evaluada numéricamente o se puede utilizar alguna aproximación. Así que el modelo que deriva de suponer que los errores distribuyen normal es un modelo bastante complejo que no se usa tanto, por eso mismo, es el llamado modelo Probit de elección discreta. Se utiliza en algunos casos, pero no lo vamos a ver en este curso porque es muy complejo en su operación. Ahora, nosotros vamos a utilizar una distribución distinta, vamos a suponer que los epsilon distribuyen Gumbel o la distribución de Paibul o también llamada de valor extremo. Ahí está la función densidad de la función de la distribución de valor extremo, que tiene un parámetro de escala que es mu, que se calcula como pi partido por raíz de sigma, donde sigma es la desviación estándar. Esta distribución es muy interesante porque
tiene propiedades similares a la distribución normal, pero para el caso específico de la maximización. Es una distribución que es cerrada a la maximización. El máximo de dos variables aleatorias distribuye Gumbel. Tiene varias propiedades que son muy interesantes y la verdad es que muy apropiadas al caso específico que nosotros queremos modelar, porque nosotros justamente estamos modelando un caso donde la elección que queremos representar es aquella que maximiza la utilidad. Así que parece natural utilizar una distribución de probabilidad que aparece de manera natural en procesos de maximización. Ahora, se puede demostrar que, hay una demostración, ustedes la pueden buscar, no la vamos a hacer acá, pero si yo asumo que la función densidad del error es la distribución Gumbel, la probabilidad de que el individuo Q elija la alternativa I sí tiene una fórmula cerrada que se puede derivar, que esa fórmula que está ahí, que es esa probabilidad es igual a E elevado a mu por pues B sub IQ dividido por la suma sobre todas las alternativas disponibles a sub Q de E elevado a mu por B sub J. Esta fórmula yo también la puedo escribir dividiendo arriba y abajo por E elevado a mu por B sub IQ como 1 partido con la sumatoria sobre J de E elevado a mu por B sub JQ menos B sub IQ. Y este modelo es el modelo que se llama Logic multinomial. Es un modelo muy interesante que, si ustedes lo ven, depende, la probabilidad de elegir la alternativa I depende de los atributos de la alternativa I, pero también depende de los atributos de las otras alternativas. Y depende de forma tal que solo importa las diferencias entre alternativas. Si miramos la fórmula escrita de esta manera, ¿no es cierto?, vemos que es la diferencia del B lo que influye en la elección. ¿Y de qué manera influyen? Bueno, influyen de una manera que está ponderado por este parámetro mu. Este parámetro mu se llama el factor de escala y es un parámetro que no se puede estimar. Por eso se dice que es un parámetro no identificable. Ahora, yo escribo mi función de utilidad D sub IQ como la suma sobre K de Y sub K por XK y Q. Y voy a asumir que mu está incorporado dentro del teta. Como es un parámetro no identificable, yo voy a estimar mu por teta, pero simplemente no voy a llamar teta. Sí tengo que tener presente que está ese parámetro de escala de alguna manera incorporado en la función. ¿Cómo estimar este modelo entonces? Nosotros podemos tener una situación en la cual observamos los atributos de las distintas alternativas y observamos lo que cada persona elige. Ahora, ¿qué es lo que deberíamos buscar? Nosotros deberíamos buscar un modelo que hace que las predicciones sean buenas. ¿Qué significa que las predicciones sean buenas? Que predica con una alta probabilidad la alternativa que la persona eligió y con una baja probabilidad las otras alternativas. Y esto vamos a buscar que así sea, al menos para la muestra de calibración. Ahora, ¿cómo podemos de alguna manera medir esto de que las probabilidades sean altas o que sea un conjunto de parámetros que haga buenas predicciones? Bueno, la calidad de la predicción va a estar dada por el producto de la probabilidad de que cada persona haya elegido lo que efectivamente eligió. Acá, en un ejemplo bien concreto, si Felipe eligió bus, Juan eligió metro y Camila eligió bus, lo que tenemos que buscar es el conjunto de parámetros que predica que la probabilidad de que Felipe elija bus de acuerdo al modelo, la probabilidad de que Juan elija metro de acuerdo al modelo y la probabilidad de que Camila elija bus de acuerdo al modelo sean lo mayor posible. O sea, que se maximice este producto de las probabilidades, suponiendo que son eventos independientes. Eso, en términos estadísticos, es maximizar la probabilidad de que lo predicho sea igual al observado y tiene un nombre, se llama máxima verosimilitud. Así como vimos, ¿no es cierto?, en el caso de reducción lineal hablamos también de máxima verosimilitud, acá se aplica
directamente ese principio para calibrar el modelo Logit de partición modal. En la próxima clase vamos a ver los detalles de cómo se especifica esta función de verosimilitud, cómo se encuentran los parámetros y vamos a revisar algunas propiedades del modelo. Por ahora nos dejo para una sesión de discusión y trabajo grupal que espero que sea provechosa. Nos vemos en la próxima clase.